En este video vamos a resolver dos problemas de juntas atornilladas, de juntas soldadas. El primero de ellos, una junta soldada sujeta a cargas cortantes, a un momento torsionante y a una carga cortante directa. Y el segundo problema va a ser una junta soldada sujeta a flexión, en donde los cordones soportan cargas de cortante y de tensión a un mismo tiempo. Este problema, el primero de ellos, se refiere a un canal que tiene soldado en sus extremos dos ménsulas unidas en la parte superior por una parte cilíndrica y que soporta una fuerza de 2000 libras fuerza. Este problema lo resolvimos anteriormente en el caso de juntas atornilladas, donde las ménsulas se soportaban por 3 tornillos en cada lado, 3 tornillos aquí y 3 tornillos acá. Ahorita estoy partiendo de la suposición que se quiere hacer el cambio de la junta atornillada por una junta soldada, y lo que quiero saber es cómo se comporta el factor de seguridad para este caso, si sube o baja, o si es suficiente o es insuficiente los dos cordones de soldadura que se pretende poner a cada lado de cada una de las ménsulas. Bien, entonces, como comentamos anteriormente en el video de la teoría, la fuerza de las 2000 libras que está aplicada aquí, en el momento que la traslade al centroide de las soldaduras, va a ocasionar un esfuerzo cortante directo, va a intentar cizallar las dos soldaduras de este lado y las dos soldaduras que están atrás, y va también a intentar girar el soporte, de manera que va a ocasionar un esfuerzo cortante por torsión. Dependiendo de lo alejado que esté los cordones de soldadura respecto del centroide del grupo de soldaduras, es la magnitud del esfuerzo. Al igual que en las juntas atornilladas, los puntos más alejados del centroide son los que van a soportar un esfuerzo mayor. Entonces, en este caso, tendría que analizar 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, que son los puntos que están alejados del centroide, o los más alejados del centroide. Vamos a decir que serían el 1, el 2, el 3 y el 4. Por tanto, tendría radio 1, radio 2, radio 3 y radio 4. Bueno, entonces, una vez que he comentado que hay dos esfuerzos cortantes, uno de ellos directo y otro por torsión, voy a proceder a hacer los cálculos de ambos. Entonces, el primero de ellos, que podríamos llamarle esfuerzo cortante primario o de corte directo, va a ser simplemente la fuerza que haya en las soldaduras entre el área del grupo de soldaduras. Voy a suponer que es una sola placa y que soporta la mitad de la fuerza. Es decir, en vez de analizar las dos placas y 4 soldaduras, voy a analizar nada más una placa y 2 soldaduras. Es equivalente porque la armazón que tengo es simétrica, entonces basta con que calcule un lado para que automáticamente tenga el resultado del otro lado. Bien, entonces la fuerza que introduciría aquí serían las 1000 libras fuerza sobre una sola de las placas, y lo restante sería que calculara el área. Para el área tengo dos posibilidades, ¿no? Simplemente que multiplique por 2 veces el área de la garganta. El área de la garganta sería 0.7071 HL. Como son 2, lo multiplicaría aquí por 2. Puedo también buscar el área en la tabla, pero en este caso, como está muy directo, pues no lo hago así nada más, ¿no? Entonces, H tiene un valor según el
el esquema, el símbolo de soldadura que tengo aquí, dice que las soldaduras son de tipo filete de 1/4 de altura con electrodos de la serie 6013 a ambos lados de la flecha, es decir, este sería un lado y este sería el otro lado. Entonces quiere decir que H vale 0.25 y el largo, pues es el largo que tiene el canto del canal, que son 2.25 pulgadas. Entonces, esta operación me daría 1000 entre 2 por 0.7071 por H, que son 1/4, o sea 0.25 pulgadas, y L, que vale 2.25. Bien, si ejecuto esas operaciones, el resultado sería 1257 libras fuerza por pulgada cuadrada. Bien, y con eso ya tengo el esfuerzo cortante directo. Necesito ahora calcular el esfuerzo cortante debido al par de torsión, o llamémosle secundario para distinguirlo nada más del otro. No es que sea menor, sino nada más para distinguirlo primario y secundario. Bien, para calcularlo voy a recordar que ese esfuerzo va a valer mr sobre j. El momento pues va a ser simplemente la fuerza por la distancia al centroide. La ubicación del centroide en este caso es muy sencilla porque solo son 2 líneas de soldadura, entonces el centroide está necesariamente ubicado a la mitad en el centro geométrico de manera horizontal como de manera vertical. Entonces no tuve que hacer ningún otro cálculo. Si hubiera tenido otra soldadura o otra configuración que me obligara a buscar el centroide, pues lo haría por los métodos convencionales para buscarlo, o puedo ir a la tabla y buscar las figuras que comprenden ese conjunto de soldaduras, encontrar de acuerdo con la tabla cuál es el centroide y hacer las operaciones. Pero en este caso no tengo esa necesidad porque ya sé que está al centro. Inclusive ya tengo marcada aquí la distancia que debo de usar para calcular el momento. Van a ser simplemente las 1000 libras, bueno, aquí dice 2000, pero es sobre las 2 placas. Estoy trabajando de manera unitaria. Serían las 1000 libras por su brazo de palanca, que son 5.125 pulgadas. Entonces el momento valdría simplemente 1000 por 5.125, o sea, 5125 libra fuerza pulgada. Luego vienen los radios. Y nuevamente aquí la geometría me favorece porque todos los radios tienen la misma distancia al centroide, de manera que el radio 1, 2, 3 y 4 todos son iguales. Esa es una condición del problema. Si los radios no pudieran calcularse de manera tan directa, sino que tuviera que hacer algunas operaciones, esto tuviera una configuración distinta, pues tendría que usar la geometría del problema para calcular los radios. Ahorita pues me es muy sencillo porque pues simplemente va a ser por el teorema de Pitágoras la raíz cuadrada de esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado. Como el canto del canal mide 2.25, entonces entre la orilla y el centroide habrá la mitad, 1.125, y dado que los cordones están separados 7 pulgadas y media, la mitad sería 3.75. Entonces los radios, a los que voy a llamar nada más R, van a valer por el teorema de Pitágoras 3.175 al cuadrado más, 3.75 al cuadrado más 1.125 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Entonces, el radio
resulta al hacer estas operaciones 3.915 pulgadas. Entonces, ya tengo el momento, ya tengo el radio. Lo siguiente es que encuentre el momento polar de inercia del grupo de soldaduras. Ahorita pues las soldaduras son nada más dos, en realidad todo está muy sencillo, pero el procedimiento en el caso de que fuera un poquito más complejo sería el mismo que estoy haciendo ahorita. Bien, entonces voy a dejar de esto nada más el valor del esfuerzo cortante primario, que es 1257 libras fuerza por pulgada cuadrada. Y voy a hacer un poquito de espacio aquí. Bueno, entonces, para calcular el momento polar de inercia del grupo de cordones, sé que va a ser 0.7071 de H por el momento polar de inercia unitario. El momento polar de inercia unitario está tabulado, entonces no tengo que batallar mucho. Entonces lo que voy a hacer ahorita es ir a la tabla y voy a buscar el caso donde tenga dos cordones situados de manera vertical. Un cordón aquí y otro cordón aquí. Voy a requerir esta medida y seguramente esta medida. En la tabla, la segunda figura de las que tengo relacionadas aquí es el caso que tengo. Nada más que, pues aquí están en vertical y yo... no, sí, también las tengo en vertical, perdón, por un momento pensé que estaban en horizontal. Entonces, la medida vertical se llama D y la medida horizontal se llama B. La tabla me proporciona el área y me proporciona la localización del centroide y el momento polar de inercia unitario. Para nuestro caso, para esta configuración, estando G aquí, me dice que el momento polar de inercia unitario vale D, que multiplica 3B cuadrada más D cuadrada y todo entre 6. Entonces, para nuestro caso D vale 2.25 y B vale 7.5. Hago esas sustituciones acá. Bien, si hago esas operaciones, el momento polar de inercia unitario me da 65.18 pulgadas cúbicas. Bien, y con este valor y la altura de la soldadura puedo calcular el momento de inercia de todo el conjunto. Entonces, el momento polar de inercia de todo el conjunto va a ser 0.7071 por la altura. La altura de las soldaduras es 1/4 de pulgada, o sea 0.25, por el momento polar unitario, 65.18. El resultado de la operación es 11.52.
y estas son pulgadas cuartas. Entonces ya tengo todo lo que se requiere. Podría calcular ahora sí cuánto vale el esfuerzo cortante debido al par torsor. Entonces ese esfuerzo cortante debido al par torsor dijimos que va a ser M por R entre J. El momento era de 5125 libra fuerza pulgada. El radio era 3.915 pulgadas y el momento polar de inercia lo acabo de calcular, 11.52 pulgadas cuartas. Con este y queda así. Entonces la magnitud del esfuerzo cortante secundario, que es el mismo para todas las posiciones, es el mismo porque todos los radios son iguales. Si hubiera tenido diferentes radios, que hubiera otras soldaduras que estuvieran más alejadas o simplemente en otras posiciones, no necesariamente más alejadas, sino en otras posiciones, tendría que calcular el esfuerzo cortante para el punto 1, para el punto 2, 3, 4, tantos puntos como esquinas tengan las soldaduras. Entonces, en este caso se simplificó mucho porque todos los radios son iguales, entonces basta con que calcule un solo esfuerzo cortante secundario porque todos son iguales. Entonces el valor de esas operaciones me da 1741 libras fuerza por pulgada cuadrada. Muy bien. Voy a traer ese valor acá. Para hacer espacio aquí. Bien, ahora tendré que calcular todos los esfuerzos resultantes. A pesar de que el esfuerzo cortante primario y el esfuerzo cortante secundario tienen el mismo valor, porque el radio es el mismo, digamos, requiero hacer un análisis porque el esfuerzo resultante es la suma vectorial. De manera que, dependiendo de la orientación de los vectores, va a ser la magnitud del esfuerzo resultante. Va a haber puntos donde se va a sumar el efecto del cortante primario con el cortante secundario y va a haber otros puntos en donde se va a restar. Entonces, para el caso, lo que probablemente me convenga más es hacer un esquema de esto, digamos aquí, y ver en qué puntos se suma y en qué puntos se resta, considerando las acciones, ¿verdad? Únicamente las acciones. Bien, entonces es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, voy a simbolizar con un solo puntito las esquinas de las soldaduras, ¿no? En este primer caso, si estoy tomando en cuenta las acciones y la fuerza va para allá, habría aquí un esfuerzo cortante primario 1, así. Y habría también, por la manera como está esto girando, un esfuerzo cortante secundario aquí, así. Y desde luego, pues habría aquí un esfuerzo cortante resultante en la posición 1. Como los vectores están ubicados uno a continuación del otro, este ya es la resultante. Para calcularla necesitaría conocer este ángulo de aquí.
usando el teorema de los cosenos. Pero digamos, esta es la primera posición y aquí se ve que se suman. Este es un punto, digamos, de los que tengo que tener presente porque veo que se están sumando los esfuerzos. Luego, en el punto 2 ocurriría lo mismo. Este sería tau' 2. Este sería el radio 2. Y perpendicular al radio 2 estaría el efecto del esfuerzo cortante secundario. En este caso estaría aquí. Así. Y la resultante sería entonces esta. Bueno, aquí lo voy a dibujar un poquito más larguito para que no parezca que está a 90 grados. Entonces aquí el ángulo es más agudo, los efectos se están anulando. La componente horizontal de este vector se está anulando con el sentido del esfuerzo cortante primario. Entonces este punto es menos peligroso que este. Voy al punto 3, trazo primero el radio. Este sería el radio 3, el radio 2 y el radio 1. Y otra vez aquí, ¿verdad?, tendría el efecto del esfuerzo cortante primario 3, así. Y por efecto de esto, el esfuerzo cortante secundario estaría empujando hacia acá. Estaría haciendo esto. Este sería tau' 3. Y nuevamente aquí se observa que la componente horizontal de este esfuerzo se está anulando con este. Entonces este y este son los menos peligrosos de R3, al menos hasta lo que llevo ahorita. Voy a poner aquí un punto un poquito más grande para que se distinga que ese punto es el centroide del grupo de soldaduras. Bien, entonces el último efecto sería el del esfuerzo cortante primario aquí, el esfuerzo cortante primario 4, y por la manera como esto gira, el otro esfuerzo sería perpendicular al radio, a R4, ¿sí?, perpendicular al radio 4, pero iría hacia acá. Hacia acá. Y en este caso, la resultante sería esta. Le voy a llamar R4. Y aquí se ve que a la componente horizontal de este vector se le suma este y luego la vertical. Entonces, los esfuerzos peligrosos son los del punto 4 y los del punto 1. El punto 1 y el punto 4 son, digamos, los que son como peligrosos. Estos no, porque estos se anulan. Entonces, por simetría, la magnitud de estos va a ser la misma. Basta con que calcule uno y tengo el más peligroso de todos. Bien. Entonces, lo voy a hacer con el 1 porque es el primero que analicé. Necesito conocer este ángulo para poder aplicar el teorema de los cosenos. Entonces, lo que sé es que el radio 1, que va de aquí a aquí, puedo conocer cuánto vale el ángulo que está aquí dentro, digamos, le podría llamar θ1. Y ese θ1 va a ser el arco cuya tangente, o el ángulo cuya tangente sea 1.25 entre 3.75.
ese ángulo, déjenme ver si lo tengo calculado. Es 1.125, que es la mitad del peralte del canal, entre 375. Ese ángulo es 16 grados con 69, ¿no? Es lo que da. Ese ángulo es el de R1, es este de aquí. Bien, entonces, si prolongo esta línea, se ve que este θ1 es este mismo ángulo y el radio y el vector son perpendiculares, quiere decir que el ángulo que está ahí adentro, que me parece que les he estado llamando alfa, ese alfa 1 va a ser 90 más 16.69, o sea, 106,69. Y lo que me restaría ahora es encontrar el esfuerzo cortante resultante 1, que va a ser el mismo que el 4 por simetría, y con eso encontraría el esfuerzo cortante más peligroso de todo el grupo. Entonces, el esfuerzo cortante resultante, el 1, va a ser igual a el esfuerzo cortante primario, este vale 1257 y el secundario 1741. Entonces va a ser 1257 al cuadrado más 1741 al cuadrado menos 2 por 1257 por 1741 por el coseno de 106.69. Y todo esto raíz cuadrada. Entonces, si ejecuto esa operación, déjenme ver, da 2422.8, prácticamente 2423. Bien, entonces lo que me resta ya nada más es comparar el esfuerzo con la resistencia, es decir, con el esfuerzo permisible. El esfuerzo permisible lo voy a tomar según me lo marca el Instituto Americano de Construcción en Acero, la ISC, y que me dice que es 0.30 del SUT. El SUT lo saco de la tabla para electrodos de la serie 6013. Entonces, voy a borrar esto para hacer la última operación. Bien, entonces el factor de seguridad va a ser el esfuerzo cortante permisible dividido entre el esfuerzo cortante resultante en la posición 1, que es la posición más peligrosa de todas. Entonces, esto sería 0.30 del valor del SUT. El SUT, según las tablas para ese acero, es de 62.000. Sí. Recuerden que los dos primeros dígitos de la designación del electrodo me dan la resistencia última, pero es aproximada. La tabla me indica que son 62.000 en lugar de 60, pero me da una idea de la resistencia. Y TR1 va a valer 2.423, sí. Por tanto, el factor de seguridad resultante es de 7.0.
0.67, que es lo que estaba buscando. Este factor de seguridad lo podía comparar con el factor de seguridad que tenía cuando tenía la ménsula sujeta por 3 tornillos de media pulgada grado 5. ¿Verdad? Cuando teníamos esa condición, el factor de seguridad para los pernos, para los 3 pernos de media pulgada, era de 9.31. Entonces, los 3 pernos resultan más seguros que las 2 soldaduras, pero los dos tienen un factor de seguridad bastante amplio. Entonces, la conclusión es, el factor de seguridad de los pernos es mayor a las soldaduras. Y con eso resolveríamos el primero de los 2 problemas que vamos a resolver en esta oportunidad. Bien. Voy a hacer un dibujito para mostrar la condición del segundo problema. El segundo problema se refiere a una viga tipo I en voladizo que soporta una carga en el extremo y que en sus apoyos está soldada a una columna. Voy a hacer el esquema. Voy a exagerar aquí el tamaño de las soldaduras, nada más para que sea más claro en el dibujo. Las soldaduras son de 5 milímetros de altura, con electrodos también de la serie 6013. Está soportando la carga ahí. Y las preguntas que hay que contestar son 2. La primera es el valor de F a carga estática usando el esfuerzo permisible de AISC. Y la segunda
es cuál sería el valor de esa carga máxima, pero habrá fatiga. Para todo ese grupo de soldaduras. Estos son los dos problemas. Esa es la condición. Entre el empotramiento y el punto de aplicación de la carga hay 600 milímetros. La base de la viga ahí tiene 100 y la altura tiene 150. Son milímetros. Bien, creo que sería todos los datos del problema. Bien, entonces, si pasara el efecto de esta carga aquí, tendría el efecto del corte directo sobre las soldaduras y tendría también el efecto del momento de flexión que trata de hacer que la punta de la viga baje, ¿no? Algo así. Bueno, entonces hay dos efectos. Uno es el de corte, que está sintiendo de manera directa, y otro es el de flexión. El de flexión de alguna manera induce un esfuerzo de corte aquí. Voy a hacer el cálculo primeramente referido a la garganta de las soldaduras. Y después haré una revisión considerando solamente el efecto cortante en la base. Entonces, vamos primero a la carga estática. Entonces, la carga estática y la carga dinámica, las dos están sintiendo los dos efectos. Entonces, el primero sería, digamos, el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante va a ser igual a la reacción en el empotramiento, que si hago una suma de fuerzas en Y, pues es la misma F, o sea, sería B sobre A, pero B vale F, entonces sería F sobre A. La magnitud de F es lo que ando buscando y el área la puedo obtener para el grupo de soldaduras de la tabla. Si voy a la tabla, que dice propiedades a la flexión de las soldaduras, busco en ella la viga I, la que se parece a la viga I. Tengo una viga en T y tengo la viga I ubicada exactamente como la tengo ahí, es decir, con la distancia más larga en posición vertical, ¿no? Que es la posición normal de trabajo. Entonces, tengo el área, la ubicación del centroide y el momento de inercia unitario. Entonces, para el área, si veo la tabla, dice que el área vale D cuadrada entre 6, que multiplica a 3D más B. No, perdón, ese es el momento de inercia unitario. El área vale 1. Faltaba la H. 1.414 H por B más D. Es como decir 2 veces B y 2 veces D multiplicado por 0.7071. Entonces esto da 1.414 de H, que son 5 milímetros. B vale 100 y D vale 150. Entonces el área me da
1767.5 milímetros cuadrados. Y entonces con eso el esfuerzo cortante me va a dar F entre 1767.5. Esto, si lo acomodo un poquito, es como decir 5.6577 por 10 a la menos 4 F. Como ese valor lo voy a requerir después, lo voy a apuntar aquí. Bien, entonces ya tengo el esfuerzo cortante. Lo siguiente es que calcule el esfuerzo de flexión como MC en I. El momento, pues lo saco del diagrama. Sería el brazo de palanca multiplicado por F. Este valdría 600 F. La distancia a las fibras extremas sería la mitad de 150, o sea, 75 milímetros. Y me queda el momento de inercia del grupo de soldaduras. Ese momento de inercia va a ser igual a 0.7071 H por el momento de inercia unitario. Y nuevamente voy a la tabla para una viga I orientada como la tengo ahí y busco cuánto vale IU, el momento de inercia unitario. Ese momento de inercia unitario va a valer ahora sí D cuadrada entre 6 por 3D más B. La distancia, esta distancia, perdón, no lo dije hace un rato, es B, y esta distancia de acá es D. El peralte es D, la anchura es B. Entonces, IU me daría D al cuadrado, 150 al cuadrado entre 6 por 3 por 150 más 100. Y el momento de inercia unitario, haciendo las operaciones, me da 2.067.500. Y son milímetros cúbicos. Con ese valor, multiplicando este valor por 0.7071 H, recordando que H vale 5, el momento de inercia total me da 7.291.969 milímetros cuartos. Son cantidades muy grandes, pero es así porque estoy usando el milímetro como unidad. Lo pude también haber hecho en metros y entonces estas cantidades serían cantidades más pequeñas. Lo quise hacer en milímetros porque tengo todo en milímetros. Entonces esa es la razón. Bien, entonces con eso estoy ya en posibilidad de calcular cuánto vale el esfuerzo. Entonces el esfuerzo va a valer el momento 600 F por C, 75 milímetros, entre 7.291.969. Y el resultado de esa operación es 6.1711 por 10 a la menos 3 F.
Voy a también a traer ese valor para acá, el sigma, como 6.171172 F. Y puedo hacer este espacio. Bueno, ya tengo tanto el esfuerzo cortante como el esfuerzo de flexión. Entonces, lo siguiente sería que obtenga un esfuerzo equivalente, ya sea por la teoría de von Mises o por la teoría de cortante. Voy a usar la teoría de cortante. La teoría del esfuerzo cortante máximo. Si hago eso, sabría que el esfuerzo cortante máximo vale 1/2 de sigma x al cuadrado, en este caso sería sigma, más 4 veces tau xy, que nada más ahorita le estoy llamando tau. Perdón, esto es f cuadrada, más 4 veces 5.6577 por 10 a la menos 4 al cuadrado, f cuadrada, 1/2. Entonces, elevando al cuadrado, haciendo las sumas y extrayendo la raíz y dividiendo entre 2, el esfuerzo cortante máximo me da lo siguiente. Me da 0.003137 F. Bien, entonces ya lo que resta nada más es el esfuerzo cortante máximo. No puede ser, según el reglamento de la ISC, puede ser como máximo 0.3 del esfuerzo último, es decir, el esfuerzo permisible. Si sustituyo tau máxima por el esfuerzo permisible puede ser hasta 0.30 del SUT. Sería entonces 0.30 del SUT para esos electrodos, que es de 427 megapascales. Bien, entonces 37 F. Si despejo de ahí F, o bueno, paso dividiendo para acá, el valor que obtengo es de 40.835 newtons a carga estática. Entonces, con eso quedaría resuelto, digamos, como la primera parte. Y quiero aclarar que estoy calculando en la garganta del filete. Bueno, borro esto y ese resultado lo voy a apuntar aquí. Entonces, lo siguiente es que resuelva a fatiga, ¿verdad? Y para resolver a fatiga me da el problema un esfuerzo, me da un factor de seguridad, me pide que n sea igual a 1.44.
Bien, entonces, si recordamos, el factor de seguridad vale 1 entre el cortante alternante al SSE más el cortante medio al SSU. Esa sería mi fórmula. De aquí conozco N porque me lo da el problema. Tau A y tau M los puedo sacar porque dice que la fuerza va a variar entre 0 y un valor máximo de F. Me falta sacar SSE y SSU. Esa sería la condición de carga. Esto sería tau M y esto de aquí sería tau A. Esto de aquí a acá sería tau máximo. Tau mínimo vale 0. Tau máximo lo calculé hace un ratito para sacar este valor. Entonces ya conozco cuánto vale tau máximo. Por tanto, es como si conociera tau A y tau M, porque tau A y tau M van a ser iguales y van a ser un medio de tau máximo. Entonces estos ya los conozco. Me falta cuánto vale el SSE y cuánto vale el SSU. ¿Ah? Bien, voy a obtener primero el SSE. Bueno, por el espacio voy a sacar SSU. Sé que SSU vale aproximadamente 0.67 del SUT. Entonces SSU va a valer 0.67 del SUT para los electrodos de la serie 6013. Y para esos electrodos, el SUT tiene un valor de 427 megapascales. De manera que el SSU toma un valor de 286.1 MPa. Lo voy a apuntar por aquí. Y voy a borrar esto para obtener el SSE. Entonces, el SSE va a ser 0.5 del SUT, o sea, S', por Ka, Kb, Kc, Kd y Ke. Hasta ahí lo voy a parar. Bien, entonces el primero, que es el factor de acabado. La soldadura normalmente tiene un acabado muy burdo, el más burdo posible. Entonces, cuando calcule Ka, voy a la tabla de factores y busco el factor que diga que el acabado es el natural o que es un acabado burdo. Si hago eso en la tabla, el acabado más burdo está para la condición de forjado. Lo voy a evaluar ahí porque la soldadura no tiene un acabado muy fino, siempre tiene bordes y tiene pequeñas diferencias de nivel. Entonces es como si estuviera forjado. Y para forjado, los factores que dicen A por SUT a la B valen lo siguiente. El factor A vale 272. SUT lo acabo de sacar, era el 427. Y la B es menos 0.995. Entonces, ese factor, si evalúo ese factor, me da 0.65. Una vez hechas las operaciones. Ahora voy a evaluar Kb, el factor de tamaño. En este caso no tengo un elemento circular, es un elemento rectangular porque los
los cordones se consideran como si fueran rectángulos. Entonces, si hago el ajuste por la diferencia de la geometría, el KB lo calcularía primero digamos el diámetro equivalente. Bueno, el KB sería D sobre 7.62 elevado a la menos 0.1133. Pero el diámetro que debo meter aquí es el diámetro equivalente. Y el diámetro equivalente para un rectángulo viene dado por 0.808 de B por D, del ancho por la altura a la 1/2. Aquí este ancho se refiere al, no es esta B y esta D no son estas. Esta B y esta D son las de la soldadura. Es esto de aquí a acá sería el D, o sea, el largo de la soldadura, y esto de aquí a aquí sería el B, ¿no? De manera que B vale 0.7071 por la altura, o sea, por 5. Este B vale 0.7071 por 5. Y D es la altura, ¿verdad? Voy a tomar para evaluar eso los cordones verticales. No los voy a tomar en posición horizontal, sino los verticales, que son los que tienen una medida D más grande, ¿verdad? Los tomo en esa dirección porque sabemos que entre más grande sea D, más bajo va a ser este factor. Entonces, el B que voy a juntar aquí es el del ancho de la soldadura, y el D voy a tomar el más largo que está soportando en posición vertical. Bueno, entonces el diámetro equivalente va a ser igual a 0.808 por 0.7071 por 5 por 150 raíz cuadrada. El diámetro equivalente resulta ser de 18.6 milímetros. Ese lo voy a traer y lo voy a poner acá. Bien. Entonces, esto me quedaría 18.6 entre 7.62 a la menos 0.1133. Esas operaciones nos dan un KB de 0.9038. Voy a irlos de una vez poniendo aquí arriba. Luego viene el factor Kc, que es el factor del tipo de carga. Aquí el tipo de carga es de torsión o es cortante, que es diferente de la carga flexionante. Por tanto, Kc va a tomar el valor de 0.577. Es el que le corresponde a la carga cortante o de torsión. Kd, que es el factor de temperatura, va a valer 1 porque se está haciendo toda a temperatura ambiente. Hay muy poquita variación, entonces va a tomar 1. Y el K, el Ke, lo voy a tomar 1 sobre el factor de concentración de esfuerzo de la soldadura. Este está tabulado. Lo voy a tomar para la condición en donde la carga está alineada con los filetes, y en esa carga alineada con los filetes, SKFS vale 2.7. Esto da 0.37. Es el último factor que pongo aquí. Y haciendo las operaciones,
el SSE me queda como 27.04 MPa. Y ya tengo todo para sustituir, nada más me falta sacar tau A y tau M, pero esos dijimos que van a valer tau máxima sobre 2. Tau máxima valía 0.00317 F. Entonces, haciendo esa operación me da 0.0015 685 F. Y ya tengo todo. Ya tengo todo lo necesario. Entonces, si sustituyo en la ecuación del factor de seguridad, me quedaría que 1.44 va a ser igual a 1 entre tau A, que es este valor, al SSE, no, esto es F, más referido al SSU. El SSU ya lo tenía acá, es 286.1. De manera que ordenando un poquito eso, me queda que y despejando es F de esa última ecuación que puse ahí, obtengo el valor a fatiga, que para este caso es 10.937 newtons. Con lo que queda contestada la segunda pregunta. Digamos que este sería el procedimiento que habría que aplicarle a la garganta y que habría que aplicar también al material base. El metal base normalmente es más débil o menos resistente que la soldadura, puesto que la soldadura se va a mezclar con el metal base y ordinariamente tiene un esfuerzo de fluencia o una resistencia última más elevada. Entonces, lo que fallaría primero sería el metal base, pero no en todas las condiciones. Cuando el tamaño del elemento que se está calculando es grande comparado con la soldadura, lo más seguro es que falle la soldadura, porque la soldadura va a ser pequeña comparada con el todo, ¿verdad? Va a ser difícil que falle el metal base este o este. Cuando las proporciones entre el tamaño de los cordones de la soldadura y el elemento que estoy analizando es similar, entonces lo más seguro es que falle el metal base y tendría que hacer un análisis parecido a este, muy semejante a este, para el metal base. Ahorita lo hice para la soldadura en la garganta. Hay otro procedimiento alterno, más conservador para hacer este cálculo. Muchos autores acostumbran a aplicar este procedimiento que acabamos de hacer ahorita al metal base y aplicar un procedimiento más conservador a la soldadura, y lo voy a explicar a continuación. Voy a explicar a continuación
en qué consiste ese procedimiento. Sería el siguiente. Para el caso del esfuerzo que está soportando la soldadura, en ocasiones se acostumbra transformar los esfuerzos de flexión en esfuerzos de corte. ¿Por qué razón? Imagínense que este es el empotramiento, la parte superior de ese cordón que tengo ahí. Esto ya vimos, ya calculamos que hay un esfuerzo cortante así, un esfuerzo cortante de esa naturaleza, y que acá, dado que la viga se curva, hay un esfuerzo de flexión. En las fibras del metal base va a existir un esfuerzo de flexión, va a estar esto así, va a haber un sigma aquí, así. Pero con relación al cordón de soldadura, de alguna manera la fibra trata de desplazarse respecto del cordón. Entonces, si analizo ahora el cordón de soldadura, no el metal base, sino el cordón de soldadura, pues va a resultar que este esfuerzo que es de flexión en el metal base, para el cordón lo sentiría como si fuera otro esfuerzo cortante. Le voy a llamar prima y biprima. De manera que el esfuerzo cortante resultante lo calcularía como la raíz cuadrada de los cuadrados de esos esfuerzos. Podría aplicar esa técnica ahora para analizar con este procedimiento. Si lo hiciera así, el esfuerzo resultante me daría, este ya lo teníamos calculado, era 6.17 1172 por 10 a la menos 3 F. Esto quedaría al cuadrado. Voy a obtener la resultante sencillamente con el teorema de Pitágoras. Y el otro esfuerzo era 5.6577 por 10 a la menos 4 F. Esto también al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, el esfuerzo resultante quedaría como 0.006197 F. Y si luego sustituyo aquí el valor del esfuerzo permisible, F, me quedaría como 128.1 entre 0.006197. Y ese valor da 20.671 newtons. Vean que el valor que obtuve por este procedimiento es más o menos la mitad del que obtuvimos por el otro procedimiento. Por eso esto es mucho más conservador, ¿verdad? Pensar que el cordón se está deslizando contra el metal base y entonces asignarle al valor del esfuerzo de flexión, tratarlo como si fuera un esfuerzo cortante. Y el resultado es que ahora la misma viga puede resistir bajo ese concepto solamente la mitad de la carga o aproximadamente la mitad. Esto lo puedo extender también para los cálculos a fatiga, ¿no? Si hiciera eso, o sea, hiciera el mismo procedimiento, ahora calculara tau alternante igual a tau medio, igual a un medio de este valor, y repitiera el paso que acabo de hacer en el inciso anterior, obtendría que la fuerza a fatiga
daría de 5.537 newtons. Y como ven, esta fuerza también es aproximadamente la mitad de la que obtuvimos con el otro procedimiento. Entonces, algunos autores prefieren este procedimiento para los cordones, y el procedimiento que acabamos de hacer antes lo aplican para verificar que el metal base no falle, ¿verdad? Para mí, pienso que los dos procedimientos, aunque tienen resultados diferentes, tienen un soporte teórico consistente. Además, hay una cuestión importante. En las soldaduras, usualmente el cordón de la soldadura no es el elemento de falla, entonces rara vez se calculan las soldaduras. Si las soldaduras son de aproximadamente el mismo espesor de las partes unidas, lo que va a fallar es la parte, no la soldadura. Las soldaduras van a fallar cuando sean pequeñas en proporción al tamaño de las partes que están uniendo. En ese caso hay que aplicar el procedimiento de cálculo. Cuando son aproximadamente iguales los espesores de las placas y la soldadura, pues entonces lo más seguro es que lo que va a fallar es la placa, y lo que hay que revisar entonces es el material base, no la soldadura. Hay otras reglas de dedo que ayudan a simplificar un poco el asunto de las soldaduras, pero en términos del curso lo más importante es que veamos los conceptos en los que está basado todos los conceptos teóricos en los que están basados los cálculos. Entonces pienso que con estos dos ejemplos y lo que habíamos hecho anteriormente, ya es un poquito más claro el asunto del procedimiento de cálculo, que es muy similar en los dos casos. En torsión, el procedimiento es completamente análogo al de juntas pernadas y atornilladas, y en flexión, usualmente lo que hay que hacer es hacer el cálculo del esfuerzo cortante máximo para una carga, para un estado de esfuerzos combinado de flexión y torsión y cortante, de flexión y cortante combinados. Entonces, con estos dos ejemplos pienso que queda más o menos claro lo relativo a las juntas soldadas.